Hay un cuento de vestidos mágicos del alma, una historia antigua en varias versiones. La narración es aparentemente absurda porque es una secuencia mística. Su origen es desconocido, aunque hay sagas similares y también cuentos del Tao muy paralelos y hasta historias griegas que coinciden. No se conoce con precisión su antigüedad ni la fuente exacta. Es un cuento de hadas, de la mente profunda, una historia de la memoria perdida. Hoy vamos a estudiar el significado espiritual de piel de asno o piel de lamento. Hola amigos, soy Irene Robledo Estragos y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Piel de asno es uno de los más bellos cuentos de hadas. Es un poco extraño y lo era en su cuento bien original, mucho más. Pero es un cuento profundo, místico, lleno de signos herméticos y lleno de significado espiritual. Habla del alma, habla de los cuerpos superiores en las dimensiones elevadas. Nos enseña acerca del entrenamiento mental en diferentes estados de evolución espiritual. Nos recuerda el ser, la mente inconsciente y las bodas del alma. Esto es piel de asno o piel de la mente. Pero antes de comenzar el tema de piel de asno, les quiero decir que ya está disponible el libro El despertar del eje centro-corazón. Es un libro que he escrito en forma de novela y que pertenece a la serie La saga de Uma, una historia mística real. Y es una historia real porque es el aprendizaje espiritual de una mujer en medio de la cotidianidad, de su trabajo, de la vida diaria. El nombre de la protagonista es Uma. Y Uma se desdobla, aprende de budismo, aprende de la ciencia de la energía y de los grandes misterios de las dimensiones superiores. De una manera amena, divertida, entretenida, cercana, precisamente para explorar toda esa sabiduría espiritual. El libro ya está disponible. Ustedes pueden entrar a gildaestrados.com y ahí se pueden enterar la manera de adquirirlo. Muy seguramente existe la forma de enviarlo a su país o a su región. Hay teléfonos, hay WhatsApp, en línea, recuerde gildaestrados.com. Ya está a disposición, es una invitación. Pero regresemos a ese tema de piel de asno o la piel de la mente, que es nuestro tema. Todos dicen que es un cuento de Perrault, de ese francés, pero esto no es así. Antes de él, y recordemos que él es del siglo XVII, existían muchísimas versiones en Europa, y no solamente en Europa, en muchísimas partes del mundo, con ciertas variaciones. Hay que reconocer, eso sí, hay que reconocerlo, que la versión más bonita, la mejor de todas, la más linda, es la de Perrault. Además, fue una versión compuesta en verso,
donde él unió varias memorias, las mezcló. Y además tenemos que recordar los cuentos de Mamá Oca, que es una serie de Perrault. Eran 8 cuentos y este cuento de Piel de Asno fue incluido en esa colección, que la colección se llama Los cuentos de Mamá Oca. Entonces, este viene siendo como el 9º de esa colección. Perrault, hay que hablar de Perrault, recordar a Perrault. Perrault era un personaje absolutamente experto, autodidacta en todos los temas bíblicos, en las mitologías grecorromanas. Toda una autoridad en Virgilio, en Homero. Y además estudió profundamente todo lo concerniente a Troya, toda la existencia de Troya. Perrault es uno de los grandes escritores de cuentos de hadas. Él estudió a Paracelso, estudió las sagas por interés propio. Por eso conoció de hadas, de elfos, de leprechaun. Pero no desde lo fantástico, desde, hay unos bichitos, unas figuritas ahí, lucecitas. No, señor. Lo hizo verdaderamente desde lo místico, desde lo probable y desde lo real. El cuento original, pues es un cuento un poco desagradable. También es un poco absurdo, pero tenemos que tener en cuenta que es un sustrato, porque está lleno de significados místicos y eso es lo importante, los significados místicos y las alegorías. Y digamos que todo ese compendio que él hizo al escribir Piel de Asno o La piel de la mente, lo suavizó en un lenguaje bellísimo y no es para menos. Perrault es el autor de La Bella Durmiente, de Caperucita, de Pulgarcito y de muchos más, muy anterior a los hermanos Grimm, porque los hermanos Grimm ya son del siglo XIX y Perrault es del siglo XVII. Pero bueno, hablemos un poco, entremos ya al tema del cuento y después vamos a ir analizando poco a poco ese significado místico. En un país lejano había un rey sabio, un país grande con un castillo grande, casado con una mujer sabia, con una mujer muy interesada en la prosperidad, en todas las personas, pero tenía una salud débil. Esta pareja tenía 2 cosas, una hija, una descendiente, y algo supremamente curioso, un asno que generaba excrementos de oro, muchas veces simplemente las pepitas de oro y otras veces esos excrementos tenían la forma de monedas de oro. Cuando la hija cumple la mayoría de edad, la esposa muere, la mamá muere, pero resulta que antes de eso, en sus últimos minutos, le exige o le hace prometer a su esposo que se va a casar de nuevo y que va a casarse con una mujer igual a ella, tan virtuosa como ella. Quería una mujer que se preocupara, que fuera atenta, que fuera hermosa, que fuera llena de virtudes. Y efectivamente, a la muerte de su esposa, este rey sabio buscó y buscó y buscó y no encontró. Entonces, la persona más parecida a su esposa era su propia hija y le propuso matrimonio. Y cuando la hija recibe esta propuesta absurda de matrimonio, inmediatamente angustiada, llamó y buscó a su hada madrina. Y la hada madrina le aconsejó, para aplazar la respuesta acerca de esta propuesta, que le concediera 4 regalos. Un vestido de cielo, un vestido de luz de sol, un vestido de luz de luna y un vestido de piel de asno, es decir, que matara
a ese asno curioso y que ella quería un vestido con la piel del asno. El padre reúne a los más eruditos, reúne a los magos de la comarca y se afana muy diligente para cumplir los deseos de su hija para contraer matrimonio. Mata el asno y le entrega los vestidos. Muy angustiada, muy angustiada, vuelve y recurre a la hada madrina. Y el hada madrina fabrica un cofre donde Piel de Asno guarda esos vestidos, menos el de Piel de Asno, que se lo pone, y huye, se va, sale corriendo hacia otro reino, precisamente para que no la encuentren siempre tapada, cubierta con la piel de asno. Y consigue en ese otro reino, en esa otra comarca, consigue el trabajo de cocinera. Particularmente era una mujer que hacía tartas. Pero, de todas maneras, a ella le habían dejado un sitio para dormir, un cuartico, y cuando ella estaba en sus horas de descanso, se quitaba la piel de asno y jugaba como una niña chiquita, sacaba los vestidos del cofre y se ponía el traje de cielo, el traje de luz de sol, el traje de luz de luna. Y el príncipe, el hijo del rey de esa comarca, le llamó mucho la atención, paseando por ahí, cómo era que salía una luz muy intensa debajo de la puerta de ese recinto. Entonces se acerca y el príncipe la ve por la cerradura y se enamora perdidamente de ella. Y quiere saber quién es ella y comienza a investigar y comienza a buscarla y se encuentra con gente común y se encuentra también con Piel de Asno. Y le llama la atención, algo hay, como una energía especial, que a él le queda como sonando Piel de Asno. Pero no la encuentra y no encuentra y no encuentra su enamorada y cae enfermo. Y pide que le prepare exactamente Piel de Asno, que sabía que era la que hacía las tortas, que le preparara una torta. Y efectivamente, ella comienza a prepararle la torta y por un accidente ella tenía un anillo en su mano que cae dentro de la torta. El príncipe sabe internamente, el príncipe sabe en su corazón que es la mujer de la cerradura y que tiene que encontrarla. Y cuando parte la torta y come, pues muerde el anillo, lo coge, y un poco la misma historia de la zapatilla de la Cenicienta ocurre aquí. Aquí comienzan a medirle el anillo a todas las posibles princesas y hacen llamar a Piel de Asno, y a Piel de Asno le queda perfecto el anillo. Y entonces cuando le queda el anillo, ella se quita la piel y saca sus vestidos del cofre. Y se casan. Y colorín colorado. Pero hace un epílogo un poco inusual, un poco místico, un poco en broma. ¿Por qué? Porque ya casados, ellos ella vuelve a su reino, vuelve a donde su papá a decirle pues que se casó. Y resulta que encuentra curiosamente a su papá casado con el hada madrina. Y lamenta
todo lo que pasó, todo lo que ocurrió, todos los sucesos. Amigos, como les decía, Perrault suavizó el cuento porque tiene un montón de cosas complicadas. Si lo suavizó, ustedes se imaginan cómo era el original. Cuentos de hadas, hay cuentos de hadas que tienen elementos horribles. Aquí vemos un peligro de incesto. Aquí vemos que matan a un animal para hacer un vestido. Aquí vemos un príncipe que espía por una cerradura. Bueno, sí, no son elementos tan bonitos, pero aquí hay que entender que estos son alegorías, que son símbolos. El burro o asno es la mente. Recordemos el pesebre, ese burro ahí dócil ante el Cristo. Quiere decir la mente dominada, ya la mente que le sirve al Cristo. Recordemos la entrada de nuestro Señor entrando a la ciudad sagrada sobre el burro. Eso significa que el Cristo ya domina la mente. El rey es el ser del tiempo, el ser de las dimensiones, el ser de las edades, el ser de las encarnaciones, de todas las dimensiones del alma. Y la princesa es el alma. Esa mamá que muere es el ciclo permanente de la madre naturaleza. Y el alma viste la piel de la mente y con la oscuridad de los egos se aleja del Padre y huye hacia un mundo material. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estamos vestidos con la piel de asno y hemos huido del Padre hacia la materia. Por su lado, los vestidos son todo un símbolo espiritual, fuera de que es enorme, son unos símbolos bellísimos. Nada parecido a lo que siempre se ha dicho. Lo que siempre se ha dicho es que son las estaciones. No, estos vestidos se refieren al tantrismo, se refieren a nuestra anatomía mística, a ese Tao y a ese yoga reunidos como un par de enseñanzas magníficas. El vestido del cielo es la médula, el nadi central, de luz blanca. El vestido de sol es el nadi de la derecha, el nadi masculino, y el vestido de luz de luna es el nadi de la izquierda, el nadi femenino, alrededor, los dos nadis impulsores alrededor de la espina. En otras versiones y tradiciones hay un vestido de flores, y ese vestido de flores es la naturaleza, es la madre natura, es precisamente ese contacto con esa energía de iniciación. En ciertos estados, como el desdoblamiento, como el estado de samadhi, meditación, desdoblamiento, el alma muestra sus vestidos de luz en los planos superiores y recuerda la luz de su eternidad, porque nosotros somos eternos. Y ese príncipe que parece boyerista, mirando a través de la cerradura, es nuestro niño crístico de oro de la alquimia. Es el niño Cristo que quiere reunirse con el alma y comienza a averiguar y a indagar por sus misterios. Y es ese niño que puede ver más allá de esos ropajes aparentes. Puede ver el alma sin el vestido del ego. Puede ver mucho más allá de esa piel de asno. Esa piel o ese asno es la mente. Es la mente la casa de los egos que se genera en el cuerpo mental. Pero recordemos
que la quinta dimensión, la mente, es una dimensión superiorísima y el asno genera excrementos de oro. Ese asno que genera excrementos de oro son signo, símbolo, alegoría de la majestad y superioridad de la mente, que más allá de ser la casa del ego, de un virus que está ahí, está ese enorme palacio de cristal, que es esa quinta dimensión. Es un cuerpo de luz elevadísimo, elevadísimo, superior, siempre, siempre representado con oro, con cosas doradas, con cristales, con lujos. Ahora, vámonos al cofre. En algunas versiones y en algunas tradiciones, este cofre es muy, muy detallado. Hay cuentos en China, en Europa, que hablan de 3 compartimentos rojos. Otros hablan de 3 forros rojos. Y no es para nada difícil entender su significado. 3 compartimentos rojos. Esos son los dantianes, inferior, medio y superior. Esos dantianes en los cuerpos. La princesa llega a otro reino. ¿A dónde? Con una piel de asno. Al reino material. Y cocina tartas. En la cocina del nuevo reino. En el alambique de la alquimia, en el alambique alquimista de la materia. La tarta que cocina y cura al príncipe no es más que la energía convertida, que es el producto final de toda la alquimia. Y el anillo es la unión con todos los cuerpos superiores. Ese espionaje tan aburridor, ese voyerismo del príncipe por ese agujero de la cerradura, es claramente todo ese proceso de investigación que se surte con el desdoblamiento. Hay versiones viejas que hablan más de un túnel, hablan más de una luz, hablan más como de un vórtice. En las nuevas es donde aparece la cerradura. Versiones hay muchas, divinas versiones en la Alemania antigua, en la época de las regiones como estaban conformadas antes de ser Alemania. Hay versiones en Egipto, en Grecia, en Bohemia, y hasta un cuento de los elixires del Tao. Toda la secuencia es parecida, donde los vestidos son de algo. Hay vestidos de plumas, hay de pieles de otros animales, hay vestidos de una sola piel, hay distintas cosas, 1000 pieles, pero siempre están hablando de que es un disfraz del ego o cómo se viste el ego. El olvido oscuro de la mente en la materia. Y aunque parezca mentira, existe una clasificación insólita de los cuentos de hadas, y es una clasificación conocida como Arne and Thompson. Esta es una clasificación que lamentablemente solamente tiene en cuenta la temática superficial, donde no se conoce o no se tiene en cuenta el significado místico. Cuentos escritos por grandes cuentistas, todos iniciados, que pertenecen a la memoria de la humanidad y a la memoria perdida del camino espiritual del futuro. Cada uno de estos viejos cuentos tiene una esencia divina, pertenece totalmente a los caminos de la humanidad divina en la reconquista espiritual. Porque hemos perdido la memoria
y es necesario recuperarla. Gracias amigos, hasta un próximo tema y un próximo video.